Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es su programa, Dejemos que la Biblia hable. Un programa de la Iglesia de Cristo. Presentado por el evangelista Juan Rodríguez Jr. Dejemos que la Biblia hable. Les damos la bienvenida nuevamente a este su programa, Dejemos que la Biblia hable. Les habla su servidor y amigo, el evangelista Juan Rodríguez Jr., diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les agradecemos infinitamente por permitirnos entrar a sus hogares y les damos las gracias por estudiar con nosotros la bendita palabra de Dios, la Biblia. Confiamos con todo nuestro corazón que este programa sea de bendición espiritual para cada uno de ustedes. Y recuerden, si desean una copia del programa del día de hoy, o si quieren tomar el curso bíblico por correspondencia, La Luz de la Biblia, solamente tienen que escribirnos a la dirección que daremos al final del programa. O si lo prefieren, pueden llamarnos al número de teléfono que aparece en pantalla para tomarle sus datos y con gusto se los enviaremos, sin compromiso, sin costo alguno, totalmente gratis. También, si tienen alguna pregunta del tema que vamos a presentar el día de hoy, o si tienen alguna pregunta acerca de la Biblia, por favor, llámenos y con gusto se las contestaremos con la palabra de Dios. En nuestro estudio anterior, dejamos que la Biblia hablara acerca del trabajo que tenemos cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. En nuestro programa de hoy dejaremos que la Biblia hable acerca de un tema muy importante, el cual hemos titulado el respeto, una palabra muy pequeña, pero que tiene un gran significado en nuestra vida como cristianos. Dios quiere que nosotros seamos personas respetuosas, que respetemos su palabra, que lo respetemos a Él, que respetemos a nuestros padres, que haya respeto en el hogar, etcétera, etcétera. Así que hoy, en este día, vamos a hablar acerca de este tema tan importante, basándonos solamente en la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que los invitamos para que tomen su Biblia, papel y lápiz y estudien con nosotros este tema tan importante, el respeto. El diccionario define la palabra respeto como veneración, reverencia, el respeto debido a los padres, manifestación de cortesía y como sinónimo honrar y obedecer. El respeto, la atención y la cortesía es lo que nos diferencia de las bestias. Vivimos en una época en la cual se han perdido estos grandes valores del ser humano. En la actualidad la gente no respeta a Dios, mucho menos a su prójimo. Sin embargo, si escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios demanda de nosotros, sus hijos, el respeto. Dios quiere que nosotros seamos diferentes a como lo es el mundo perdido. Dios quiere que nosotros seamos personas respetuosas para poder serle agradables. En esta ocasión vamos a estudiar este tema a la luz de las Sagradas Escrituras. Primero que nada, vamos a darnos cuenta
que Dios demanda el respeto a su palabra. Número uno, para ser agradable a nuestro Dios, debemos de respetar la Biblia. Dice en el Salmo 119, versículos del 1 al 6, estas palabras. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere a todos tus mandamientos. Nos damos cuenta que debemos de respetar, debemos de amar la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos dice claramente que nosotros vamos a ser bendecidos de Dios cuando guardemos respeto por este libro sagrado, cuando nosotros nos guiemos por los mandamientos que encontramos en este libro. Dice el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Sí, mis hermanos, nosotros debemos de respetar la palabra de Dios. ¿Y cómo se logra esto? Es estudiándola, es meditando en ella y sobre todo obedeciéndola. Muchas veces pensamos que para respetar este libro sagrado debemos de tenerlo allí en la mesa de centro, en la sala de nuestra casa, para que irradie bendición a toda la casa. O muchas veces pensamos que si la ponemos en la mesa al lado de la cama ya para dormir, eso nos va a dar un sueño tranquilo y reparador. Pero mis hermanos, la Biblia no trabaja de esa manera. Si nosotros queremos obtener bendición de la palabra de Dios, debemos de estudiarla, debemos de meditar en ella y sobre todo debemos de obedecerla. Dice allí en el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es bien importante que nosotros estudiemos este libro sagrado, pero también que meditemos en ella, que nosotros pongamos en nuestra mente la palabra de nuestro Dios. La palabra meditar viene del significado de la palabra rumiar. Por ejemplo, ustedes han visto a las vacas que son animales rumiantes, como la cabra, como el venado. Es decir, estos animales tienen 4 estómagos. Ellos comen el zacate y lo mastican y lo están masticando y lo depositan en un estómago. Después de algún tiempo lo vuelven a sacar de ese estómago, lo vuelven a masticar y luego lo vuelven a poner en el otro. Y así están rumiando. Por eso vemos a una vaca después de que comió y está echada allá debajo de un árbol y está moviendo las quijadas, porque está masticando lo que ya había comido, le está sacando todo el provecho a ese alimento que ingirió. Pues bien, mis hermanos, eso es lo que debemos de hacer nosotros con la palabra de Dios. Debemos de meditar en ella, debemos de leerla, de estudiarla, de ponerla en nuestra mente y luego meditar en ella, sacar un versículo, meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice nuestro Dios en este versículo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que respetar la palabra de Dios y esto se logra obedeciéndola. Cuando nosotros la obedecemos, estamos respetándola. Y cuando nosotros la desobedecemos o no hacemos lo que Dios nos dice, la estamos pisoteando, estamos blasfemando la palabra de Dios. Fíjense lo que dice allá en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 5. La carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 5, hablando a la mujer cristiana, cómo debe de portarse. Desde el versículo 3, vean lo que dice. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces nos damos cuenta que cuando una mujer cristiana